Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por haber venido a la presentación de este libro, Dejar de ser súbditos, el fin de la restauración borbónica. Es extraño que quien ha escrito el libro comience interviniendo, pero quería hacerlo también para de alguna manera poder presentar a las personas que me acompañan aquí y que tienen mucho que ver con cosas que este libro explica, ¿no? Este es un libro que nace como una suerte de respuesta de indignación ciudadana frente a un hecho inédito en la historia española que tuvo lugar ese 15 de marzo de 2020, cuando un día nos despertamos sabiendo que se había declarado un estado de alarma por una pandemia que había sacudido la vida de toda la ciudadanía, y ese mismo día la Casa Real emitía un comunicado, como digo, inédito en la historia española, donde con la firma de Felipe VI se reconocía que Juan Carlos I podía haber incurrido en gravísimos delitos de evasión fiscal, de blanqueo de capitales, con cuentas offshore en paraísos fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad que la operación de hacer eso justo cuando se había declarado el estado de alarma, pues era, digamos, conmovedora, ¿no? Se confinaba a la ciudadanía y al mismo tiempo se hacía una revelación de este calibre. Y la primera reacción fue pensar que había que poner esto por escrito, ¿no? Y esa reflexión hubiera sido imposible si yo no hubiera leído poco tiempo antes un libro de conversaciones entre Javier Pérez Royo y Antón Losada, el periodista Antón Losada, sobre la imposibilidad de la reforma constitucional, ¿no? Como en un momento donde parece que la única salida frente a un sistema, digamos, que está en una crisis muy profunda, sería un cambio constitucional de fondo, como ese cambio constitucional no parece factible por las vías formalmente jurídicamente establecidas. Pero lo interesante es que ese libro, que se los recomiendo muy vivamente, acaba con una reflexión de Javier Pérez Royo sobre el vínculo entre la monarquía y el principio democrático, la tensión entre monarquía y principio democrático. Y no solamente eso, sino que acaba con una frase maravillosa, que es una frase pues que está en latín y que posiblemente puede haber despistado a algunos de los lectores y lectoras, porque esa frase es una frase que pronunciaban los generales romanos que arrasaron con la ciudad de Cartago y que dice: delenda est Cartago. Bueno, si uno acaba el libro ahí y no busca qué quiere decir eso, no lo sabe, pues se va tranquilamente a su casa. Pero resulta que esa frase quiere decir: Cartago debe ser destruida. Y es una frase que en realidad finalizaba el artículo de un brillante intelectual español, liberal, bastante elitista en sus convicciones, ¿no? Un demócrata radical, digamos, que fue José Ortega y Gasset, y que en un famoso artículo, en la crisis ya profunda de la monarquía alfonsina de Alfonso XIII, ¿no? El abuelo de Juan Carlos I, escribió un artículo que se llamaba El error Berenguer, y en ese artículo lo que intentaba decir, entre otras cosas, era que en medio de la crisis que había, lo que no se podía pretender es volver a la vieja normalidad como si nada hubiera ocurrido. Y que uno de los problemas clave que tenía el sistema político, y eso que Ortega y Gasset era un señor de orden en muchos sentidos, era precisamente la monarquía. Recomiendo vivamente ese artículo, ¿no? Y Ortega y Gasset, que pasaba por ser, ya digo, un señor más bien liberal, no partidario de la democracia radical, ni mucho menos, acaba precisamente con esa frase que Javier Pérez Royo reproduce. Con lo que viene a decir que ya no es Cartago, sino la monarquía la que debe ser destruida. Claro, cuando yo leí eso, dije: Javier Pérez Royo decide acabar el libro con esa frase, diciéndonos que el problema clave que tenemos hoy es la monarquía. Esto merece ser estudiado, ¿no?
esto merece ser estudiado porque lo que nos está diciendo es que el problema no es ya Juan Carlos I de Borbón. Y efectivamente es un problema que atraviesa la historia de España, al menos desde el siglo XIX. O sea que lo que Juan Carlos I de Borbón está haciendo demuestra el comportamiento de una monarquía que no ha sido disciplinada en términos constitucionales y que por lo tanto no es ni puede ser, como estamos viendo ahora, una monarquía parlamentaria. Porque lo primero que yo aprendí de las lecturas de lo que Javier iba publicando, ¿no? sus columnas semanales en el diario.es prácticamente, explicando efectivamente esta tensión. Hay una tensión entre el principio democrático y el principio monárquico, hay una tensión entre incluso el principio parlamentario y el principio monárquico que recorre el siglo XIX, que afecta a todas las restauraciones borbónicas, que han sido más que dos, como también, digamos, aprendí de él, y yo comienzo a tirar de ese hilo. Entonces hay que estudiar esto, ¿no? Hay que ver que esto no es un problema de Juan Carlos I, porque su abuelo Alfonso XIII tuvo comportamientos muy parecidos. Y su abuela Isabel II tuvo comportamientos muy parecidos. Y el padre de Isabel, Fernando VII, tuvo comportamientos muy parecidos. Entonces aquí hay un hilo. Y ese hilo debe ser efectivamente estudiado. Y la gran pregunta era, ¿y por qué en España pasa esto, no? Que es lo que mucha gente pregunta. ¿Por qué no es esto, como dice la Constitución, una monarquía parlamentaria? Y yo lo primero que me doy cuenta es que eso no funciona así. Que yo estoy en la mesa del Congreso de los Diputados y que llevamos más de 15 peticiones de comisiones de investigación sobre lo que Juan Carlos I hizo, al menos después de la abdicación, donde ya no gozaba de inviolabilidad alguna y por lo tanto se podría efectivamente hacer una investigación, digamos, la ejecutoria, ¿no?, de lo que fue el reinado de Juan Carlos I, debería poder hacerse en el Parlamento si eso fuera una monarquía parlamentaria, y no se puede hacer. No se puede hacer en el Parlamento y no se puede hacer fuera del Parlamento, porque ya estamos viendo que la vía judicial, que supuestamente está iniciando Fiscalía, también está bloqueada. Y aquí, pues yo advierto que está ese problema histórico que ya digo, le debo a Javier Pérez Royo, que para nosotros ha sido un maestro en eso, y ha sido seguramente el jurista que con más valentía y con más contundencia ha denunciado efectivamente eso, ¿no? Y cuando uno le estudia la historia, bueno, pues comienzan a aparecer las explicaciones, ¿no? ¿Por qué esto no es la monarquía parlamentaria noruega o sueca o ni siquiera la monarquía parlamentaria inglesa? Bueno, entre otras razones, porque ya no es que nosotros no hayamos tenido nunca una revolución como la Revolución Francesa de 1789, sino porque esas monarquías nórdicas o esa monarquía inglesa incluso, a pesar de sus límites que también los tienen, fueron disciplinadas por revoluciones democráticas o liberal democráticas en el siglo XVII, en el siglo XVIII o en el siglo XIX. Y es lo que nosotros no hemos tenido efectivamente. Y es por eso que, por más que la Constitución lo diga, la monarquía no se comporta como una monarquía parlamentaria, se comporta más bien como una monarquía disoluta, donde hay muchísimos espacios de opacidad, muchísimos espacios de privilegio, que contagian también al resto de las instituciones, que condicionan la actuación del Poder Judicial, que condicionan la actuación del Parlamento, ¿no? Y ya digo, hay una historia que explica eso. Y por eso para mí era tan importante que Javier estaba aquí, porque ya digo, tengo una deuda directa, personal, con lo que él ha venido escribiendo y diciendo en este tiempo, con muchísima valentía y con muchísima lucidez, y que yo creo que para poder explicarlo hay que ir más allá de la figura del propio Juan Carlos I, ¿no? Esta dinastía es una dinastía reinstaurada por Franco y que tiene efectivamente una singularidad, que es la presencia del franquismo, ¿no? Tanto Juan Carlos I como Felipe VI mantienen un hilo que no ha sido desmentido, no hay un solo discurso de Juan Carlos I o del propio Felipe VI de crítica a la dictadura, de toma de distancia de la dictadura, pero esto viene de más atrás. Claro, lo que pasa es que cuando yo estaba escribiendo eso, pues me pasa que digo, ya, pero esto no es solamente un problema de los Borbones, hay algo arbitrario, digamos, en esta tesis, ¿no? ¿Por qué? Porque la monarquía en realidad es el pegamento de un sistema económico y político al que la monarquía ampara. La monarquía es el tapón de algo que está debajo, no es un simple símbolo. La monarquía garantiza una manera de funcionar de la economía, de la política, que está en las antípodas de lo que debería ser un régimen
más o menos democrático en lo político o democrático en lo económico. Eso solamente se produjo en la historia de España cuando hubo movimientos republicanizantes que lo permitieron. En la Primera República, con la Revolución Gloriosa de 1868, en la Segunda República, cuando como consecuencia de la crisis de la monarquía y de las elecciones municipales del 31 cae la monarquía, y después de la transición en parte, porque el antifranquismo pues obliga medianamente a mantener a la monarquía bajo algún tipo de límites. Pero eso viene de más atrás. Y como viene de más atrás, para mí también era muy importante que hoy me acompañara mi querida amiga pastora Filigrana. ¿Por qué? Claro, porque cuando uno va atrás en el tiempo, de una manera u otra, llega a una fecha central, que hemos recordado hace poco, que es 1492, que es la conquista de América, o como decía Bartolomé de las Casas, la historia de la destrucción de las Indias, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque América, para decirlo en términos muy sencillos, es, digamos, lo que permite un modelo económico basado, voy a simplificar muchísimo, en el dinero fácil, en la extracción de recursos, de minerales, que lo que hace es, digamos, facilitar un modelo económico básicamente rentista. Es un modelo económico que no favorece, digamos, de por sí, pues el desarrollo industrial, y que genera, digamos, una clase rentista y un modelo rentista que le otorga un gran peso a lo que yo llamo el partido terrateniente financiero hace siglos, y que hoy es terrateniente financiero inmobiliario, que tiene un papel central en la economía española y que tampoco ha podido ser disciplinado. Y la monarquía es una pieza que acompaña a ese partido terrateniente inmobiliario financiero a través de los siglos, que es el que lo protege y el que se siente protegido por la monarquía todavía hoy. Basta ver quiénes son en los periódicos los que publican ¿no? publicidad felicitando al rey. Bueno, basta ver quiénes son. Si uno estira de ese hilo también encuentra algo, ¿no? Y esa monarquía que participa en la conquista de América es una monarquía que se percibe a sí misma no solamente como una monarquía imperial, sino como una monarquía que asume el catolicismo como una religión de Estado, ¿no? Y ese catolicismo entendido como religión de Estado también tiene muchos problemas, porque se construye sobre una base uniformadora que, digamos, es contraria a la propia pluralidad interna de lo que hay en la península, que no solamente es la expulsión de judíos, no solamente es la expulsión de moriscos, que es también lo que pasa con el pueblo gitano, y por eso yo quería que Pastora estuviera aquí, el papel que tiene la Inquisición tempranamente. Eso va creando una forma, y eso es lo que muy rápidamente gente como Bartolomé de las Casas, como Fray Antonio Montesinos ven con mucha lucidez. Que cuidado, es un sevillano, es un castellano los que ven esos problemas. No son anti-españoles, pero lo que están viendo es que lo que está resultando de los crímenes cometidos en América es un régimen que ellos mismos quieren, digamos, democratizar en términos republicanos, y por eso son los autores de la primera teoría de los derechos humanos que aparece en Europa. Eso lo estudiamos mucho con un querido amigo que ya no está entre nosotros, porque también fue un gran maestro, que era Joaquín Herrera Flores, ¿no? Y cómo esa teoría, la teoría moderna de los derechos humanos, debe mucho a esa parte de la escolástica española que, horrorizada por los crímenes de India, dice: esta monarquía imperial tal como está concebida no puede dar lugar a un régimen sostenible y respetuoso con el principio de igualdad. Y yo no lo estudio a fondo, eso en el libro, pero hay una parte del hilo que va allí. Al final los Borbones, pero en el comienzo ya hay algo que no hemos logrado resolver peninsularmente, y que es un problema también para la democratización, para el reconocimiento de la pluralidad territorial, ¿no? Y ese tema, por lo tanto, también está ahí. Y finalmente, una última cosa, y con eso acabo para pasarle la palabra a ellos. Yo estaba escribiendo este libro en medio de la pandemia, ahora lo hablaba con Pastora, pensando que era el jovenzuelo que era hace unos años y que iba a poder quedarme escribiendo hasta las 4 de la madrugada, pero el deseo es infinito, pero el cuerpo no. Y yo estaba en casa y la verdad que era, pues, me encontraba a las 2 de la madrugada allí escribiendo, tal, cansado, y pasaba mi hija de 14 años, que es feminista
ya no sé de cuál de las olas, ¿no? Pero que pasa con una katana, como el personaje de Kill Bill, interpretado por Uma Thurman, es una mujer empoderada. Y yo llevaba escribiendo unas 40 páginas y todo el libro era una historia de unos señores que se enfrentaban a la monarquía, de monarcas que eran en general también señores, ¿no? Y no había mujeres en esa historia. Entonces cuando llevaba 40 o 50 páginas digo, esto hay que rebobinar un poco, ¿no? Y poner otra mirada en lo que estoy haciendo, porque si no, aquí en casa voy a tener la primera rebelión en armas. Y efectivamente, cuando la mirada se coloca en otro sitio, aparece algo que las propias tradiciones republicanas, que fueron antimonárquicas, no cuidaron lo suficiente, porque fueron hijas de su tiempo también, ¿no? Y es el papel, digamos, de las mujeres en esas tradiciones. Y ahí te encuentras, cuento esto porque Pastora me dijo, cuéntalo, te encuentras con cosas extrañas. Por ejemplo, aquí en Andalucía, cuando se convocan las Cortes de Cádiz, las mujeres no podían acceder a las asambleas, estaba prohibida la entrada. Pero como siempre, pues las mujeres que tenían interés político se las ingenian para hacer algo, ¿no? Y una de las cosas que hacían era convocar tertulias, que eran tertulias políticas y literarias. Normalmente eran mujeres de clases sociales, digamos, pudientes, pero que querían participar en la política. Y una de ellas, que se llamaba Frasquita Larrea y que aparece aquí, llevaba la tertulia absolutista, es decir, la tertulia de quienes estaban con Fernando VII en pleno debate de Cádiz. Entonces yo me pongo a leer sobre esta mujer y digo, Frasquita Larrea, una señora absolutista, y ya mi cabeza doctrinaria dice, Frasquita Larrea, seguramente reaccionaria, una mujer conservadora. Yo ya la tenía encasillada, ¿no? Pero aquí está mi buen amigo Sebastián Martín también, que es un gran historiador y que previene contra este tipo de cosas. Y cuando me pongo a estudiar, esta mujer es una de las primeras traductoras al castellano de la vindicación de los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft, una gran republicana inglesa, antimonárquica, y esta señora es la que la traduce. Pero estaba con Fernando VII, y bueno, y sí, pero la historia es así. Y la gente real, por las razones que fuera, es así. Y resulta que esta mujer era mucho más republicana estando en el bando de Fernando VII que muchos republicanos que en realidad no veían que dejar de ser súbditos significa construir una sociedad libre de monarcas de Estado, pero también de monarcas de mercado y también de monarcas en el ámbito familiar, porque ese es el ideal republicano, ¿no? Y por eso, bueno, me parecía que era importante, digamos, que también estuviera Pastora, que viene de escribir un libro fantástico sobre estas cuestiones, sobre capitalismo, antigitanismo, feminismo, que nos acompañara aquí. No voy a hacer un spoiler, el libro no es un canto a que mañana habrá república, lo conversábamos con Javier, la monarquía de Alfonso XIII cuando estaba en crisis pues acabó con Primo de Rivera, hubo un intento autoritario de cerrar aquel momento de crisis, hoy podría pasar. Pero también quiero decir una cosa que sale mucho, digamos, cuando presento el libro, que es un libro que lo hemos presentado en Irún, en el País Vasco, en Cataluña, en Galicia, ¿no? Este es un país que tuvo dos repúblicas muy breves, pero que tiene unas tradiciones republicanas, o sea, repúblicas breves, pero mucho republicanismo. Muchas tradiciones republicanas cotidianas que se expresan en cada pueblo del estado en el que uno va, donde ve bibliotecas, grupos de autoayuda, cooperativas, iniciativas sindicales, iniciativas científicas, educativas, productivas, que entroncan con ese republicanismo del día a día y de las cosas concretas. Y yo creo que hay interés en que eso se olvide que las tradiciones republicanas han sido muy plurales, que hay muchos republicanismos, que se conocen poco entre sí, los republicanismos vascos, catalanes, asturianos, gallegos, andaluces, madrileños, se conocen poco entre sí, y que han tenido una persistencia enorme a través del tiempo. Y lo que nos quieren hacer creer es que solo hubo dos repúblicas que fracasaron, que duraron muy poco y que por lo tanto son experimentos. Entonces una de las conclusiones del libro es que efectivamente la monarquía es un problema, pero que tenemos que conseguir que esas tradiciones republicanas se conozcan, que se conozcan mejor, para que puedan emerger. ¿Cuándo? No lo sabemos, quizá de forma inesperada, como pasó en la historia, ¿no? No esperar que haya un camino fijo para llegar hasta ahí. Pero bueno,
Solamente quería hacer esa introducción, pasarle la palabra ahora a Javier Pérez Royo y luego a Pastor. Bueno, pues buenos días a todos. Y realmente yo aquí ya no tengo nada que decir, porque lo que ha dicho Gerardo, pues es lo que él ha hecho. Ese libro viene a intervenir en un debate que está en el ambiente y que es el de la crisis de la segunda restauración que se produce en España después de la muerte del general Franco. España, la restauración siempre se ha dicho que fue la de la Constitución de 1876, de la Constitución canovista, en la que se produce después del sexenio y de la Primera República y de la tercera experiencia, pero ha habido una segunda, y yo diría incluso que hay dos anteriores, ¿no? La historia de España es la historia de una recurrente crisis de legitimidad de la institución monárquica. En el origen de todos los ciclos constitucionales españoles hay una crisis de legitimidad de la institución monárquica y hay un voto de confianza que se le da al monarca, primero Fernando VII, después Isabel II, después Alfonso XIII, después Juan Carlos I, y la historia es la historia de cómo el monarca en todos los casos traiciona la confianza que se le da y acaba inhabilitándose por su propia conducta para ocupar el poder. Esa es toda la historia de España. Le pasó a Fernando VII, el deseado, que en cuanto llega, le pasó a Isabel II, que llega a ser reina de España con la mayoría de edad, porque realmente los liberales le sacan las castañas del fuego. Isabel II es sinónimo de libertad en los años 30, de 1830, cuando se está haciendo la guerra contra el carlismo. Y es partero, y es que trae, y lo que permite que Isabel II llegue, y en cuanto llega Isabel II, el primer acto de Isabel II como reina con la mayoría de edad es el incidente Olozo. Y es entregarle la monarquía al partido moderado y acabar de la manera que acabó la monarquía, pudiendo ser una monarquía del conjunto de los ciudadanos y convirtiéndose en la monarquía de lo más reaccionario de la sociedad española. ¿Vale? Ella misma se inhabilitó y en el 68 acaba siendo expulsada y definitivamente. Y ya no se la deja volver. Después viene la restauración de Cánovas y con Alfonso XII pues realmente falta un poco tiempo, que no da posibilidad a que traicione la confianza que se había depositado en él, pero su hijo Alfonso XIII, cuando llega, tiene una confianza, porque hay un depósito de confianza muy grande con la persona de Alfonso XIII, que él la va dilapidando, y cuando se produce el primer intento de afirmación del Parlamento frente a la monarquía para exigir responsabilidades por lo que había ocurrido en Marruecos, pues expediente Picasso, cuando llega el momento en el que las Cortes van a tomar manos en el asunto, pues el golpe de Estado Primo de Rivera y salta por los aires la restauración, que ya acabará desapareciendo con una manifestación tan oblicua del sufragio universal como fueron unas elecciones municipales en 1931. De ahí viene la reacción después del golpe de Estado del general Franco y todo el sistema político que se monta después de la guerra civil, y ahí hay una restauración de la monarquía, la figura de don Juan Carlos I de Borbón, que aparece mencionado como tal en la Constitución, y hay un depósito de confianza en esa persona que hemos acabado sabiendo, a pesar de que hubo un pacto de silencio y que ha habido un apoyo extraordinario por parte de las élites dominantes para que no se supiera nada de lo que había sido la ejecutoria de este señor, al final se ha acabado sabiendo. Y es una persona que está ahí, en el barro, y además
cada día desprestigiándose más, y entonces nos encontramos con que vuelve a pasar lo mismo. El monarca en el que se deposita la confianza acaba inhabilitándose con su propia conducta. Entonces, esta es la situación, y esta es la situación a la que hemos llegado. Y es una situación que es que lo afecta a todo, o sea, porque la monarquía, el hecho de que la monarquía española transitara del antiguo régimen al Estado constitucional y se constitucionalizara como monarquía española, no como monarquía constitucional, sino como monarquía española. Todas las constituciones españolas monárquicas, desde la del 12 hasta la del 76, son constituciones de la monarquía española. España o es monárquica o no es. España o es monárquica o no es. Esa es la tesis que se nos transmite. Y eso ha tenido una consecuencia terrible, y es la devaluación de la institución parlamentaria. El correlato de la constitucionalización de la monarquía como monarquía española ha sido la devaluación de la institución parlamentaria. El Parlamento carece de autoridad y de prestigio en la sociedad española como consecuencia de que ha sido la monarquía española y el principio monárquico el eje rector que ha estado hoy a lo largo de toda la historia. Y eso se manifiesta en todo. En lo de Alberto Rodríguez estos días. ¿Por qué? Porque la presidenta del Congreso de los Diputados nada. No se le tiene ningún respeto. Entonces llega un juez, como en Barcena, que se le debería caer la cara de vergüenza, porque ahora mismo lo estamos viendo. Caso Atucha fue él el ponente de la sentencia en 2008 del caso Atucha. Y ahora viene el caso Bateragune, que está intentando hacer trampas. Yo creo que esta vez ya no le va a salir. Porque tanto va el cántaro a la fuente que ya no puede ser. Pero es una devaluación de la institución parlamentaria que le permite a un juez ir a la presidenta del Congreso y decirle, esto es lo que hay. Y la presidenta incauta. Esta es la desvergüenza. Y esto viene de la monarquía, ¿eh? Esto es lo que supone una monarquía. La monarquía española. Y la forma en que se ha impuesto a lo largo de toda la historia constitucional española. Y por eso no es una cosa concreta, una cosa, es todo. Con la monarquía vamos a tener recurrentes fenómenos claramente antidemocráticos, incompatibles con el principio de legitimidad democrática, y bueno, durará lo que dure. Como no tiene capacidad de renovación, esto caerá, esta monarquía caerá. Que no sabemos todavía cuándo va a caer, que esto ya es mucho más difícil, pero esta monarquía no tiene capacidad de renovación, lo estamos viendo y se producen cosas repugnantes, como si Alberto Rodríguez es una cosa repugnante desde el punto de vista democrático, en la sentencia y en la ejecución de la sentencia. Y detrás de todo eso está la monarquía. Detrás de todo eso está la forma en que se hizo la transición del antiguo régimen al Estado constitucional, que no se hizo un ajuste de cuentas con la monarquía, y en consecuencia pues estamos pagando y con intereses usurarios lo que ha sido mantener la monarquía en este. Y bueno, eso es lo que cuenta el libro en ese debate en el que entra Gerardo con su libro, y hay que estar en él, hay que seguir. ¿Cuánto tiempo? Ya veremos, pero hay que seguir, porque es que si no seguimos, esto no se va a solucionar, ellos no van a corregirse. Eso es imposible, esta forma constitutivamente corrupta, no es accidentalmente corrupta, es constitutivamente corrupta. Y es la monarquía, independientemente de cuál sea la persona que esté al frente de la corona. Bueno, eso va el libro de Gerardo. ¿Vale? Ya está. Pues muchas gracias Javier. Claro, cada vez que se habla de la corrupción como algo, y una cosa que recuerdo ahí, la famosa frase de Tellerán, ¿no?
consejero de Napoleón y de tantos otros, cuando decía aquello de es costumbre real robar, pero los Borbones exageran, ¿no? Bueno, y como os decía ahora, el libro está muy atravesado por muchas historias del republicanismo, de las cosas concretas, ¿no? Para mostrar que hay una alternativa a eso. Es decir, que los pueblos y la gente de este estado en el que vivimos ahora hicieron cosas, que plantearon una alternativa a ese modelo económico y político del que la monarquía era pegamento, ¿no? Y en esas alternativas que construyeron cotidianamente estas instituciones de autoorganización popular, una que me parece a mí que es muy importante es cómo las clases populares, frente a los abusos del poder, generaron sus propios mecanismos de defensa. Y uno de esos mecanismos de defensa fue tener abogados y abogadas que defendieron a los campesinos, a las campesinas, a las clases trabajadoras. Y por eso también es un honor enorme que Pastora esté hoy aquí, porque ella encarna eso, ¿no? Ella hoy encarna eso, que es una abogada de las gentes humildes, de las gentes de abajo, de las gentes migrantes, de las mujeres jornaleras, campesinas, campesinos, trabajadoras. Yo la conozco hace mucho tiempo y desde que la conozco se mantiene en esa batalla, que para mí es una batalla republicana, que en buena medida prefigura el tipo de sociedad que querríamos construir, ¿no? Porque dejar de ser súbditos significa eso, ¿no? Tener ciudadanos y ciudadanas siempre en pie frente al abuso, frente al atropello, y desde que yo la conozco ella está en esa batalla, en esa trinchera, así que me encanta que nos acompañe. Muchas gracias, Gerardo. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Bueno, muchas gracias de verdad. Esto es una emoción increíble, sobre todo porque aquí en la mesa hay dos juristas muy comprometidos, ambos han sido profesores míos en diferentes espacios, y esto también es una institución republicana de la gente de leyes que exponen al servicio de una causa emancipatoria lo que sabe, ¿no? Creo que las dos personas que están aquí en la mesa las admiro profundamente y he intentado seguir esta línea. El derecho normalmente es una herramienta de la hegemonía, funciona muy bien para desahuciar, funciona muy bien para aprobar los ERES y este tipo de cosas, pero es una buena herramienta, muchas veces es aliada de las luchas emancipatorias, de las luchas sociales, y bueno, creo que tanto Javier como Gerardo simbolizan esa forma de poner el derecho al servicio de determinadas causas. Y bueno, también contenta de estar aquí con un montón de gente que nos conocemos mucho, de muchos ámbitos, que hemos coincidido en muchas luchas. Creo que lo que estamos haciendo aquí ahora mismo ya es, Gerardo, una práctica del republicanismo democrático, ¿no? De gente de diferentes sitios, de diferentes dolores, de diferentes luchas, poner su mente a pensar juntas, ¿no? Cómo salir de esto. Creo que ya en sí esto es una buena práctica. Yo voy a hablar un poquito, porque hay poquito tiempo y lo interesante es que Gerardo vuelva a hablar y haya un debate, pero quería empezar diciendo que, bueno, para que aquellas que todavía no hayáis leído el libro o que quieran volverlo a releer, una pista importante es ver la mirada situada de Gerardo. Esto de la mirada situada él lo hace muy bien al principio, creo que es básico en toda la persona que tomamos el discurso público, es un acto de honradez el decir de dónde se habla, porque eso va a hacer que opinemos de una manera uno de otra, ¿no? Y va a tener mucho que ver con lo que decimos. Algunas veces cuando obviamos quiénes somos y de dónde venimos y solamente entramos con el discurso, realmente lo que estamos haciendo es creernos centro, ¿no? Y que todo lo demás gira en torno de nosotros, que tenemos la verdad objetiva. Alabo mucho esa mirada situada con la que inicia, pero creo que hay que entenderlo para leer el libro, ¿no? Gerardo, ¿verdad? Lo conocemos hace mucho tiempo. Gerardo para mí es activista, es profesor y es jurista, creo que por ese orden. Lo he conocido en varias vertientes, ha sido profe aquí en la UCO con Joaquín Herrera, pero también ha sido activista. Es un defensor de derechos fundamentales, pero desde esa concepción de los derechos humanos que tiene que ver muchísimo con la materialidad, con esto que está tan de moda hablar de la materialidad, con los derechos sociales. Gerardo ha estado implicado en la lucha por la renta básica, que hemos coincidido, en las luchas por la vivienda, en la lucha contra la ley de extranjería. Esto es hablar de derechos humanos, de constitucionalismo, más allá de lo formal, ¿no? Esto de bajar a tierra, mojarnos los pies de fango. Eso es lo que yo he visto atravesado en su libro. ¿Será que eso es como lo conozco desde ahí? Quizás es lo que te leo ahí, ¿no? Este concepto que él defiende y nos sitúa mucho en el republicanismo, de republicanismo democrático, como más allá de lo formal, ¿no? De
hablar de, a mí me gusta mucho esa definición y he intentado memorizar, como una forma de organizarnos las colectividades plurales de hombres y mujeres libres para ordenar lo común, para ordenar la cosa común en pos de una vida digna, ¿no? Del buen vivir o del bien vivir, donde seamos sujetos de derecho de vida sin que haya un amo que nos los conceda, ¿no? Y esto de ningún soberano, ni de Estado, ¿no? Ni como ese, ni de mercado, ¿no? Esta idea, o sea, cuando él sitúa este concepto de republicanismo democrático, lo que está haciendo para mí es esto de llenar de contenido los discursos constitucionalistas y formales de los derechos fundamentales, llenarlos de contenido social. Oye, esto nos compete a todas y a todos. No es algo del ideal, de la forma que tiene que tener una sociedad, sino que si no pasamos por esto, difícilmente vamos a tener una vida digna de ser vivida. Vamos a tener acceso a los derechos. Y esto es un llamamiento muy importante porque nos llama a todas y a todos. Ya esto no es una cuestión de los republicanos o no republicanos, sino que esto está apelando a muchos padecimientos. Es decir, si queremos una sociedad más feminista, también nos sirve este llamamiento. Si queremos una sociedad que no sea racista y no reparta los derechos en un criterio de etnicidad o nacionalidad, también esto es nuestro llamamiento. Y esto para mí es importante. Él intenta convencernos para que acudamos a ese llamamiento haciendo todo lo que, bueno, que ya han expresado ellos dos, ¿no? Esa revisión histórica de dónde vienen estos charcos, que hay una frase que es de aquella lluvia de estos charcos, y creo que tu libro va un poco por ahí, para entender el hoy y el desigual reparto de la riqueza, de los derechos y de la dignidad que nos impone, hay que tirar de la historia de qué ha ocurrido antes para entender el hoy, ¿no? Y cómo la monarquía, me gusta esa metáfora de que ha sido un tapón de un orden económico y social. Hay una cita aquí, que ahora no recuerdo de quién es, que el debate constitucionalista siempre lo que subyace detrás es un debate de una ordenación económica y política. Al fin y al cabo, de una ordenación de cómo se reparte el trabajo y la riqueza, la dignidad y los derechos de una manera desigual. Habría mucho que contar, pero bueno, los dos. Hice el esquema y después me he tomado el café para ordenar esto y habíamos coincidido muchísimo. Yo quería detenerme, estos 3 minutos ya me callo, en la génesis, en el origen de todo esto, de esta monarquía que está sosteniendo un modelo social y económico. ¿De dónde viene? Él se remonta al siglo XV y ahí lo comparto mucho, el trabajo humilde que he hecho, el rastrear las leyes antigitanas y darle una explicación de que tenía mucho que ver esas leyes, esa persecución a los gitanos, como lo diferente con esa imposición de un modelo económico que después sería el capitalismo y después en su fase actual el neoliberalismo, y como también con ese modelo social. Esto creo que lo tenemos que entender, cómo el propio concepto de lo nacional español está construido sobre la aniquilación de toda diferencia. Se constituye un criterio que es ser blanco, ser español es ser blanco, católico y varón sobre todo, ¿no? Y en pos de este criterio, después se reparte los derechos, la riqueza, el precio de la vida y del trabajo. A medida que nos alejamos de ese criterio, de ese ideal, la vida se abarata, la vida vale menos, la fuerza de trabajo vale menos. Por eso las mujeres valemos menos que los hombres en el mercado de trabajo, por eso las personas racializadas valen menos que las personas autóctonas. Hay un criterio de repartir. Ese criterio tiene que ver mucho aquí en este territorio que habitamos con ese ideal de lo español como blanco, católico y masculino. Así creo que hay que leer muchos de los dolores que llegan hasta el día de hoy. Así hay que leer todo el despojo colonial de Latinoamérica. Así hay que leer la persecución al pueblo gitano en el Estado español, la persecución y la expulsión de los moriscos, de los sefardíes y posteriormente todo el combate contra otras sensibilidades nacionales y culturales, ¿no? Esto hay que entenderlo, yo creo, por 2 motivos. Me he dicho que me iba a callar en 3 minutos y ya han pasado, ¿verdad? Me suelo ocurrir, pero otros 3 minutos. Otros 3 minutos. Creo que esto hay que entenderlo para solucionar las cosas hoy en pos de ese ideal republicano y democrático que hoy nos estamos poniendo aquí sobre la mesa. Esto hay que entenderlo primero para entender qué ocurre hoy. ¿Por qué esta ley de extranjería? ¿Por qué este nacionalismo español? ¿Por qué estos odios? ¿Por qué estas guerras? Eso tiene un origen que hay que rastrearlo de esta manera. Sobre todo porque entender el problema nos ayuda a poner las soluciones acertadas, no superfluas, sino verdaderamente toda esta desigualdad estructural que constituye
la españolidad nacional, la nación española, de dónde viene. Esto hay que entenderlo pero, para las soluciones, pero también hay que entenderlo, creo, para ver los lazos comunes que nos unen en esta causa. Los dolores son muy diferentes. No es lo mismo si una persona migrante que ahora mismo está en Ceuta esperando llegar a la península, que una trabajadora de la hostelería en Barcelona, que una mujer migrante en Marruecos, que un trabajador de aquí en Sevilla de la empresa aeronáutica que ahora han sufrido un ERTE. Son dolores diferentes y situados. Pero si tiramos de esos dolores, del mito, de la causa que hay detrás, vamos a encontrar muchas cosas parecidas. Y muchos de los dolores que ha sentido el soberanismo catalán, el soberanismo vasco, o que estamos sufriendo aquí en Andalucía con una economía colonial y extractivista que padecemos, o la economía colonial que se padece en Latinoamérica, tiene causas comunes. Y esto, por más que cada uno estemos situados en diferentes lugares, y no todos los dolores duelen igual, unos duelen más que otros. No lo mismo una abogada en Sevilla, mestiza gitana, es una mujer jornalera marroquí en Huelva. No es lo mismo, pero hay dolores comunes. Este dolor, este enemigo común, cuando llegamos y tiramos del mito, nos obliga a entenderlo, a abrir el diálogo, a ponernos de acuerdo, a buscar estrategias en pos de este horizonte emancipador que Gerardo está poniendo en este libro. Cuesta mucho el diálogo, cuesta mucho ponernos de acuerdo. Cuando pretendemos que el ponernos de acuerdo sea homogeneizando, en plan, bueno, olvida lo tuyo, yo olvido lo mío y vamos a por otra cosa común. No es así, creo, en mi experiencia política militante. No es olvida lo tuyo y lo mío, sino con lo tuyo y con lo mío vamos a encontrar estrategias comunes, aunque no tengamos que homogeneizar nuestros discursos, nuestros dolores. Creo que un poco este libro invita a eso, a todas esas de colectividades plurales, de invocar a mucha gente. Creo que este libro tendría que llamar a mucha más gente que los históricos republicanos, ¿no? O lo pretenden. Y lo que vamos a defender de tu tesis. Es difícil el reto, pero realmente el cambio viene por ahí. Si de verdad estamos soñando con un horizonte emancipador que asegure la vida digna de todas y todos, independientemente de los criterios de nacionalidad, clase, cultura, clase no quería decir étnico-nacional, y género, nos toca entendernos, ponernos de acuerdo, abrir ese diálogo desde la pluralidad y el respeto, porque la causa lo merece, nos va la vida digna en él. Bueno. ¿Nos queda algo de tiempo o no? ¿Sí? ¿Podemos hacer algunas pequeñas intervenciones? 5 minutos. Bueno, pues que salgan algunas intervenciones republicanas o no republicanas. Algunas cosas que os haya suscitado. Sí. Yo quería preguntarle a Javier si ante esa posición tan nítida que mantiene sobre la monarquía, no se siente un poco solo en el ámbito académico del derecho, o está acompañado, porque desde luego desde fuera se echa de menos ante los desmanes de las altas magistraturas que no haya una respuesta del mundo académico contundente a tanto atropello del derecho y de la democracia. Y a Gerardo le quería preguntar, antiguamente se decía que el general Narváez era el más firme sostén de la reina, Isabel II. Ahora parece serlo el PSOE, que veta todo intento de acabar con la impunidad del emérito. Quería saber cómo se os justifica eso en sede parlamentaria. ¿Alguna cosa más? Si queréis hacemos un par de preguntas. Sí. A ver, una cuestión que tiene que ver con lo cierto es que desde que murió Franco hemos sufrido a los Borbones y sin embargo no ha habido un momento constituyente. Yo recuerdo en el 2013 me publicaron algo sobre eso que era simplemente recopilar lo que decía la prensa de la derecha y de la extrema derecha, que eran los que estaban dando caña para que se fuera Juan Carlos y viniera Felipe, con una Pilar Urbano diciendo en ese libro sobre la reina,
que declaraba a la reina que realmente quien era de derecha era su hijo. Pero claro, estamos en el país donde el alcalde más votado era Jesús Gil. Es decir, tenemos un problema cultural muy fuerte, y es que existe un hábito que tiene su historia, pero el franquismo consolida, de putefacción de lo público, de clientelismo, que está muy arraigado en esta cultura. Y con partidos, que lo importante no es que sean corruptos el otro, el problema es que son más corruptos que yo y el otro dice que no, que los más corruptos son estos, ¿no? Y no se cuestiona la corrupción, ¿no? Es decir, hay una buena parte de la población que ha dicho que nos roban, bueno, como todo, ¿no? Como todo. Y para eso es necesario, sin duda, ese elemento pedagógico. Yo no creo que podamos proclamar la República sumando una a una a las personas que nos están leyendo y demás, pero sin duda, yo quiero poner el ejemplo de Javier, ¿no? Bueno, cada vez que publica un artículo nos está enseñando, y además en nuestra asamblea por lo menos la compartimos, se convierte en un conocimiento militante. Ese elemento pedagógico hoy día es fundamental, aparte de que nosotros desde la izquierda o desde la globalidad de una alternativa no controlamos la comunicación política hoy día, no la controlamos. Una más aquí a la izquierda. Yo agradecerle a Javier de aquella famosa discusión de Gustavo Bueno y de Mar en la facultad, yo estaba en de mañana también. Y a Loren. solamente voy a hacer referencia. Compañera, si te pones de pie, te van a escuchar mejor. O eso, le damos en la mascarilla. Voy aquí derecha. De cómo vives tú tu feminismo y tu postura reivindicativa, activista y demás, en los entornos en los que te mueves y cómo lo sufres, porque yo sufro. Hoy viene un artículo, con esto termino, de Javier María, donde habla de una ministra semianalfabeta porque se pone nervioso con lo del lenguaje, tonterías. El lenguaje es libre, si yo quiero cambiar por lo cambio, que me lo aplique la Real Academia o no, ya ese es otro problema. Yo me entiendo contigo, hablando de todo, parto entonces. Entonces me parece una falta de respeto hacia una mujer, porque habla de la no lo terminé. ¿Cómo siento esa capacidad, que yo creo que los juzgados, los jueces, no pasa terrible? Bueno, dale, está bien. Bueno, yo creo que la experiencia que yo tengo de estos decenios es que en el mundo académico, y sobre todo en el mundo académico del derecho constitucional, se ha ido produciendo una regresión brutal, ¿no? Pero brutal. Y fundamentalmente como consecuencia del proceso en el País Vasco, proceso de plan Ibarretxe y de reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco, y sobre todo después con el caso catalán. Ahí se ha producido, y es una catástrofe, porque ahora mismo los constitucionalistas españoles están en posiciones de extrema derecha, muchos de ellos. Y esto es un fenómeno que se ha producido y que ahora mismo yo no sé cómo vamos a salir de esa situación, porque mayoritariamente lo que se está enseñando ahora mismo a los estudiantes en Derecho Constitucional es una barbaridad.
Es una barbaridad. Pero eso, y yo lo estoy viviendo, además la soledad en la que yo estoy viviendo el proceso, pues es clarísimo, ¿no? Tengo algunos alumnos todavía que están muy bien, que están siendo valientes, pero la mayor parte ahora mismo del derecho constitucional es espantoso. Y eso en cierta medida además están ocupando el Tribunal Constitucional de una manera masiva y estamos encontrándonos ante reacciones, todo lo que se ha hecho sobre el estado de alarma. Nada más que hay que ver la forma en que ha actuado, por ejemplo, el Consejo Constitucional francés y el Tribunal Constitucional español. El Consejo Constitucional francés, respetuoso con el gobierno y con el Parlamento francés, una situación de emergencia como esta tiene que tener una respuesta política, y quienes son los encargados de dar la respuesta política son los de aquí. Es de Cantinflas. La sentencia es una sentencia cantinflera. Pero ahí está. Entonces ahora mismo tenemos en ese terreno estamos en un muy mal momento. En el derecho constitucional se ha producido una derechización brutal. Y en gran medida lo de Cataluña ha sido muy determinante. El tema de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la forma en que se reaccionó, el golpe de Estado que da el Tribunal Constitucional con la sentencia 31/2010 y todo lo que ha venido después, pues está ahí. Y eso, bueno, tenemos que contar con eso. Tenemos que contar con ese dato que está ahí. Muy reaccionario. Muy reaccionario. También con eso vivió la Segunda República. En esto se produjo la Segunda República. Y bueno, Sí. Apremiando. Están apremiando. No Sí. están premiados nada. 8 segundos menos. Lo llevo mal, compañeros. Se lleva mal, el patriarcado se lleva mal, el clasismo se lleva mal, el racismo se lleva mal. Lo que creo que tenemos que organizar ese malestar políticamente, y ese es el reto que tenemos por delante, que nos está proponiendo ese libro. Cómo todos estos dolores, lo mal que lo llevamos. Creo que el feminismo lo está haciendo bien, ha conseguido los malestares y el sufrimiento politizarlo, y creo que el resto de la izquierda pues tenemos que ponerle un poco las pilas, ¿no? El sindicalismo y otros espacios de la izquierda, en seguir politizando ese malestar, esa soledad también que hablaba el compañero. No nos puede dejar sentar en casa, sino organizarnos con otra gente que sufre igual que nosotras, politizarlo e intentar incidir en el cambio. Bueno, yo para acabar un poco, ¿no? Con una nota, no voy a decir de optimismo de la voluntad. No, la primera es que acaba de salir, además de mi libro, un libro estupendo que se presentó aquí hace muy poco, la semana pasada, que es un libro de homenaje a Javier Pérez Royo sobre el tema de la monarquía, donde veréis que a pesar que lo que Javier describe es real, pero que hay semillas que luego germinan también, ¿no? Y por lo tanto hay una serie de juristas, algunos están aquí, de juristas jóvenes, que no van a bajar esas banderas, ¿no? La de entender efectivamente que el constitucionalismo puede ser una técnica contra el poder abusivo y en defensa, digamos, de la ampliación de la democracia y de las libertades. Por lo tanto, eso está ahí. Yo mismo, hay posiblemente gente que aquí no me conozca, yo soy nieto de granadinos exiliados a Argentina durante la dictadura de Primo de Rivera, posteriormente a la dictadura de Primo de Rivera, en ese contexto. Soy hijo de un abogado modesto, muy modesto, que fue asesinado durante la dictadura de Videla en Argentina, cuando yo tenía 5 años, y hoy soy secretario de la mesa del Congreso en Madrid. A mí me gusta repetir, como se decía en la época de la Constitución de Cádiz, que soy un diputado de ultramar. Si soy diputado por Barcelona, nieto de andaluces y al mismo tiempo un diputado de ultramar. Y ahí estamos. Obviamente hay gente que nos dice que no deberíamos estar ahí, que esa no es su España, etc. Pero ahí estamos. Y os aseguro que en el Congreso de los Diputados hay mucha gente en el Congreso, de diferentes sitios, con fortísimas convicciones republicanas y que planta cara a ese retroceso reaccionario que estamos viviendo. Por lo tanto,
hay una grieta también de esperanza de cosas que están cambiando y que han cambiado y que seguramente son irreversibles. Porque los que querrían reducir este país a un uno uniforme, muy difícil que se salgan con la suya porque no es el país real. Y acabo con esto, ¿no? Lo que hablábamos hace un tiempo. Yo para escribir este libro, pues me encontré algo que había leído, pero con una cierta superficialidad, que es con la obra de Benito Pérez Galdós. Y esos episodios nacionales fantásticos, que yo a quien los tenga, o no los haya leído, los tengo un poco olvidados, les diría que recuperen esa obra. Porque me parece que esa obra es la que habla... A mí lo que me gustó mucho de Pérez Galdós es ese republicanismo de lo cotidiano basado en la confianza en la gente común y en la gente sencilla, que a pesar de todo no tolera el abuso. Este es un pueblo hecho de pueblos que no toleran ese abuso y que aquí solo se ha podido imponer de la manera brutal, con dictaduras, por la fuerza, pero esa base constituyente para la construcción de una alternativa existe. Y os lo aseguro, si visitáis cada pueblo peninsular, si vais por Barcelona, si vais por Irún, si venís a Sevilla, si vais por Granada, si vais a Extremadura, encontraréis esa base republicana con fuerza constituyente para construir otra cosa diferente. Eso está, y la obra de Benito Pérez Galdós lo muestra de una manera fantástica y brillante. Por lo tanto, como él decía, la historia no es un ser muerto, es un ser vivo, que muchas veces repite, pero que a veces inventa, y que si durante siglos no destronó, un día destrona. Y que si durante siglos se acostó con reyes, un día inesperado se levanta en la cama del pueblo. Pues a esperar ese día en que la historia se levante en la cama del pueblo republicano. Gracias. Firma de libros que no sé dónde. ¿En dónde? En la caseta 44. El gusanito lector, eso es. Yo ya he cumplido con su misión. Espérate, hombre, espérate que recoja, ¿no? Ya... como Yo soy el paragüero de él, coño. Ayúdame, Juan. Voy un momentito al gusanito lector a ver si tiene el libro.